Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1A y vamos a hablarles sobre generalidades de la anatomía digestiva en perros y sobre fisiopatología de la diabetes. El día, el día de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía digestiva de los perros. La anatomía del aparato digestivo es dividida en tubo o tracto digestivo en este caso y glándulas accesorias. Todo empieza a partir desde dientes y termina hasta la parte del ano. Ahora, la cavidad bucal está formada por diferentes estructuras. Las principales en este caso serían dientes, labios, la lengua. Todo esto, toda la parte de la cavidad bucal, hay una secreción muy importante de unas enzimas, en específico la amilasa salival, que es la que actúa como primera instancia para poder hacer una predigestión para que, especialmente el almidón, para que éste pueda entrar en micronutrientes y pueda ser mayor absorbido. También esta tiene la función de lubricar el bolo alimenticio, y la cual también el perro posee 4 pares de glándulas, la cual son cigomáticas, parotidias, mandibulares y sublinguales. Ahora bien, nos seguimos con la faringe, que es la segunda parte del sistema digestivo, que es la que se encarga del transporte del bolo, ya una vez siendo deglutido este alimento, y eso es gracias a la epiglotis, que esta es la que abre el paso para que entre el bolo alimenticio. Seguimos con el esófago, que este es un órgano tubular mucoso de fibras de músculo estriado. Este es el que igual sigue el transporte del bolo alimenticio de faringe hasta el estómago. Esto empieza inmediatamente después de la faringe y termina en el cardias, la cual es un esfínter el que abre el paso para que entre el alimento. Seguimos con el estómago, parte importante del sistema digestivo. Este cuenta con un cardias y el píloro. Son dos esfínteres muy importantes, en la cual el cardias es el que abre el paso para el bolo alimenticio, y una vez que se aprovecharon ciertos nutrientes del bolo alimenticio, hay un segundo esfínter que es el píloro. Esta tiene como función el estómago como tal de reservorio de alimento. Este regula el flujo del quimo. Después de esto pasa al intestino delgado. Ahí es donde inicia la digestión de ciertas proteínas, y pues después nos vamos a seguir con otra parte igual importante, que es el intestino delgado. Este tiene 3 porciones, la cual una es el duodeno, yeyuno e ilion. Y aquí es donde continúa el proceso de la digestión. Es donde sí se sintetizan diferentes enzimas, como la disacaridasa, que es una enzima que ayuda a la digestión de los disacáridos. La secretina, la cual esta aumenta la producción de bilis, y la colecistoquina, que hace que se contraiga la vesícula biliar, y así es más fácil su vaciado. Aquí en el intestino se incorpora la bilis, jugos pancreáticos, enzimas que provienen del hígado, específicamente en el duodeno. La absorción de ciertos nutrientes se da de manera más eficiente en el yeyuno e ilion. Ya una vez que el alimento pasa a esta parte de nuestro organismo, que es el estómago, es llamado como quilo este alimento, ya que se combinó con jugos pancreáticos,
que fueron secretados por hígado y vesícula biliar. Proseguimos a hablar ahora del hígado. Este se trata de un órgano glandular, la cual sus funciones se dividen en metabolizar, es el encargado de metabolizar y transformar hidratos de carbono, lípidos, proteínas, es el que almacena glucógeno, vitamina B12 y es el que elimina gran parte de sustancias liposolubles y destoxificación del organismo. Ahora la vesícula biliar. Es el órgano que es el que tiene un aspecto de bolsa, la cual su función principal es almacenar la bilis, ya que esta es la encargada de emulsificar las grasas. Ahora, el páncreas es un órgano glandular, se considera como glándula anficrina, ya que tiene dos funciones, tanto exocrinas como endocrinas. En cuanto a sus secreciones endocrinas, encontramos a la insulina y el glucagón, los cuales son los encargados de regular la glucosa en el organismo. En la parte exocrina encontramos al jugo pancreático. Es el que se compone de bicarbonato, proteasas, lipasas, amilasas. Son transportadas al duodeno mediante el colédoco, secretado por la papila duodenal. El intestino grueso es donde se aprovecha la mayor parte de agua. En esta parte está dividido por el ciego, colon y recto. Su principal función es esa, la absorción de electrolitos. Este se lleva a cabo principalmente en el colon, ya que este tiene unas criptas en el que se absorbe el 90% de agua aproximadamente. Y después de expulsar las heces del organismo, el contenido del intestino delgado pasa a intestino grueso mediante la válvula ileocecal. En el intestino grueso se encuentran aproximadamente 100 a 200 especies de bacterias que conforman a la flora intestinal, las cuales estas se encargan de elaborar estercobilina, que es la que se encarga de darle pigmento a las heces, y además digieren principalmente proteínas y fibras residuales. Finalmente pasamos al conducto anal, es la última porción del tracto gastrointestinal. Este tiene como principal función conducir las heces como tal, todo lo que ya no se aprovechó del organismo. Se expulsa a través de dos esfínteres, el esfínter anal interno y el externo. Bueno, y en cuanto a las enzimas y hormonas encargadas del proceso digestivo, tendríamos primero a la somatostatina, que como descripción general tiene una función inhibitoria en la secreción gástrica de pepsinógeno, la secreción de fluido pancreático intestinal. Además, esta disminuye la contracción vesicular y la liberación de insulina y glucagón. Esta hormona es secretada cuando hay una disminución del pH ruminal y disminuye por la estimulación vagal. Es secretada en los islotes del páncreas. Después tendríamos a la neurotensina, que inhibe la secreción gástrica y estimula la motilidad intestinal y la liberación de glucagón. Es secretado, es una hormona de origen intestinal. Después tendríamos a la colecistocinina. Esta hormona se libera cuando el bolo llega al duodeno, siendo los ácidos grasos su principal estímulo. Esta produce la contracción en la vesícula, liberando su contenido. Estimula la secreción de enzimas pancreáticas y actúa sobre el esfínter gástrico para ralentizar el vaciado gástrico. Y actúa sobre los enterocitos para que liberen la enterocinasa. Es secretada por las células I de la mucosa duodenal y yeyunal. Tendríamos después a la gastrina. Esta estimula la secreción del ácido clorhídrico, estimula la motilidad gástrica y el crecimiento del epitelio estomacal. Su estímulo de liberación son las proteínas en el estómago
pH gástrico y la estimulación vagal. En cuanto a más hormonas, tendríamos el polipéptido inhibidor gástrico, que es estimulado por los ácidos grasos, aminoglucósidos y glucosa oral. Tiene como función estimular la secreción de insulina y la inhibición de la secreción gástrica de protones. Es secretada por duodeno y el yeyuno proximal. Motilina. Es probable que esta se encarga de regular los patrones motores en el periodo entre comidas. Su acción es secundaria y es la regulación del tono del esfínter esofágico inferior. La acetilcolina es su estímulo de liberación. Se produce en la porción alta del duodeno. Seguimos con la secretina. Esta se encarga de estimular la secreción de bicarbonato por el páncreas. Su estímulo de liberación es el ácido en el duodeno. En cuanto al polipéptido pancreático, ella se encarga de inhibir la secreción del jugo pancreático y su liberación es estimulada por la ingesta de carbohidratos, proteínas y líquidos. El órgano en el que se secreta sería en el páncreas. Okay, siguiendo con la grelina, que es conocida también como la hormona del hambre. Esta se encarga de producir un incremento del apetito, incremento en situaciones de ayuno y disminuye la ingesta de alimento. El órgano en el que se secreta es el estómago. Bueno, y siguiendo con este tema, tendríamos que el metabolismo se divide en dos modalidades, ¿no? El energético y el mineral. Y las hormonas que controlan el primero son la insulina, que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre y su función es controlar la velocidad a la que la glucosa se consume en las células del músculo, tejido graso e hígado. En el órgano en el que se secreta sería el páncreas, siguiendo con el glucagón, que eleva el nivel de glucosa en la sangre. Es liberado por el páncreas cuando el cuerpo necesita más azúcar en la sangre para enviar a las células. El órgano en el que se secreta es en el páncreas. Siguiendo con este tema, el cortisol, que ayuda en el metabolismo de proteínas, grasa y carbohidratos, así como para mantener los niveles de azúcar en la sangre constantes. El órgano en el que se secreta sería en los riñones, en una zona llamada corteza suprarrenal. Siguiendo con este tema, tendremos a la adrenalina, que ayuda a movilizar el glucógeno y convierte al mismo en glucosa lista para ser quemada e incrementar el nivel de energía en el cuerpo. El órgano en el que es secretado serían las glándulas suprarrenales. La hormona tiroidea se encarga de regular el metabolismo y asimilar los nutrientes. Es secretada en la glándula tiroides. La somatotropina se encarga de modificaciones en el metabolismo lipídico y el de la glucosa para promovidas por la hormona. El órgano en el que se secreta sería en la glándula pituitaria. Las hormonas que controlan el metabolismo mineral serían la hormona paratiroidea, que se encarga de regular los niveles de calcio en sangre y sería secretado en la glándula paratiroides. Seguimos con la calcitonina, que interviene en el metabolismo de calcio y de fósforo. Específicamente reduce niveles sanguíneos de calcio y es secretado en la glándula tiroides. Seguimos con la angiotensina, que permite que se mantenga la presión arterial de forma estable, así como el equilibrio de líquidos en el cuerpo, y sería secretada en el hígado. Aquí. Seguimos con las enzimas. Empezaremos por la amilasa, que se encarga de la degradación de carbohidratos complejos y podemos encontrarlo en otras especies en saliva. En el caso de los perros, solo se ubica en la enzima pancreática.
Seguimos con la lipasa, que es la responsable de desintegrar las grasas con la finalidad de que sean absorbidas, y la proteasa, que cataliza la hidrólisis de enlaces peptídicos y produce aminoácidos libres. Bueno, ahora voy a hablar de las particularidades del canino. Para empezar, tiene una dentadura que es un poco apropiada para la estimación de la edad, porque con respecto a la erupción y el reemplazo de los dientes hay numerosas variaciones individuales y de cada especie. Para la descripción de las diferencias del estómago de la cavidad, en perros el cardias tiene aspecto infundibuliforme y es ancho. La mucosa aglandular y la zona de glándulas cardiales se presenta como un anillo delgado, y la zona de glándulas propias del estómago es extensa y el estómago tiene forma de bolsa o de saco. Para el duodeno, el perro es un mesoduodeno relativamente largo y es común es también relativamente largo en comunicación con el también extenso omento mayor, que posibilita un amplio desplazamiento del estómago. Y para la glándula sensoria del aparato digestivo tenemos al páncreas, que pues tiene como conducto el conducto pancreático, que es pequeño y en algunas especies puede faltar. Y bueno, ¿qué es la diabetes canina? La diabetes canina es una enfermedad causada por la incapacidad del cuerpo de producir o usar la insulina, hecho que hace que el perro tenga niveles de azúcar en sangre demasiado altos. Y la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y permite a las células coger azúcar, que es la glucosa de la sangre, y la usa para funcionar. También la diabetes mellitus aparece cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina o cuando las células no pueden usar la insulina para agarrar el azúcar. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los signos de diabetes en perros. Uno de los principales es la eliminación de grandes cantidades de orina y con mayor frecuencia, la deshidratación, y como consecuencia de los síntomas anteriores se produce un incremento en el consumo de agua. También hay un aumento del apetito porque el perro no consigue aprovechar toda la glucosa que ingiere. Pero cuando la enfermedad avanza y hay desnutrición, se produce el efecto contrario, es decir, el perro deja de comer. A pesar del apetito voraz, hay pérdida de peso y en las fases avanzadas de diabetes, además de anorexia, se puede detectar letargo, vómitos o debilidad general. Se destaca la ceguera por diabetes en perros, ya que es habitual que la diabetes provoque cataratas. Estas evolucionan rápido y son irreversibles. Además de estos signos generales, los perros diabéticos pueden sufrir lo que se conoce como cetoacidosis diabética, que en los casos de hiperglucemia grave se debe a una falta de glucosa que hace que se metabolicen los lípidos en un intento de conseguir energía. Los síntomas de subida de azúcar en perros por esta causa son la debilidad general, vómitos, respiración rápida, olor a acetona como quitaesmaltes en el aliento. En estos casos constituyen una urgencia veterinaria, ya que la vida del perro está en peligro y es imprescindible acudir de inmediato al veterinario. La cetoacidosis tiene mal pronóstico. Otras causas de diabetes en perros podrían ser, por ejemplo, las hormonas, que en perros no castradas, la hormona sexual, que es la progesterona, puede promover la diabetes. Los síntomas a menudo mejoran temporalmente, pero luego reaparecen en el próximo ciclo de fertilidad de la perra. Otro puede ser los medicamentos, como la cortisona, que juega un papel importante en medicina. Y que principalmente tiene un fuerte efecto antiinflamatorio. Sin embargo, también afecta el metabolismo de los carbohidratos y si está presente en cantidades excesivas en el cuerpo, también puede generar diabetes. Y en las enfermedades, como en el caso del síndrome de Cushing, que es un trastorno metabólico en el que las glándulas suprarrenales liberan cantidades excesivas de cortisona endógena, que es el cortisol, y la diabetes mellitus es una posible enfermedad concomitante. Además, las enfermedades del páncreas, por ejemplo, los tumores o inflamación, pueden estar asociadas con la diabetes.
Respecto al tratamiento de la diabetes canina, bueno, el objetivo primordial es la eliminación de los síntomas y evitar complicaciones. Esto se logra mediante la suministración de insulina, una dieta adecuada, ejercicio, prevención y o control de enfermedades concurrentes. Se debe vigilar la presentación de hipoglucemia, que es una de las complicaciones más graves del tratamiento que puede llevar a la muerte. Durante el tratamiento es importante tener en cuenta lo siguiente: que cada paciente responde de forma diferente a la insulina exógena, por ello es fundamental la monitorización permanente del paciente. Otro es que se recomienda valorar los niveles de glucemia con el glucómetro que van a usar los propietarios en casa, y tan pronto el paciente esté mejor y empiece a comer, se le debe administrar el alimento que consume en casa, ya que es con base en dieta que se va a regular la glucemia y no con dietas clínicas. Otras complicaciones causadas por la diabetes pueden ser las cardiopatías, la cetoacidosis diabética, hipoglucemia iatrogénica, la persistencia o empeoramiento de signos clínicos, la lipidosis hepática, infecciones, y hay otras complicaciones menos frecuentes como la nefropatía diabética, retinopatía diabética, dermatopatía diabética y la insuficiencia pancreática exócrina. Y bueno, de nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.